Muy bien, Corea del Sur, imágenes de Corea del Sur. No llegaron muchas, decir verdad, la prensa argentina no, hay que ir a la prensa internacional para cubrirlo, para encontrar información, pero está convulsionada. Bueno, recordemos, está dividida Corea hace muchos años, entre Corea del Norte, un régimen, pongámosle muchas comillas, comunista, como se dicen a sí mismos, pero que son otra cosa, y un régimen que ha sido tomado como modelo, el de Corea del Sur, de un capitalismo pujante y un ejemplo para el mundo occidental. Bueno, ahora para el mundo libre, ¿no? Sí. El mundo libre entre comillas. Sí. Ahora tiene algunos problemitas, Diego. Sí, me parece que entramos ya en un mundo en el que vamos a empezar a decir, ¿y ahora qué pasó? Casi todas las semanas. A ver, para ubicarnos, el martes, casi por la noche, podríamos decir, por la tarde acá, el presidente coreano, espero pronunciarlo bien, Yoon Suk Yeol, decidió declarar la ley marcial. Básicamente que se prohibía en Corea toda manifestación, toda reunión política y social, y se clausuraba el Parlamento y se prohibía las reuniones de los partidos políticos en Corea. Estado de sitio, básicamente. Estado de sitio. Para que nos demos una idea, la última vez que se declaró esa emergencia fue 45 años atrás. Todavía Corea estaba bajo una dictadura. Después vino toda una salida de lo que empezó a ser lo que conocemos hoy como una democracia, ¿no? En Corea. Antes había una dictadura, 45 años atrás. Desde ese momento no se aplicaba esta ley marcial muy particular. El argumento del presidente fue que la tenía que aplicar porque en el Parlamento había un grupo de gente que básicamente lo que quería era hacer política antiestatal y apoyada en el comunismo. Así como ¿le suena? El tipo lo dijo, no tuvo ningún problema. A ver, ¿qué está pasando? Para que entendamos un poco. Yoon, que lo voy a decir así para no trabarme mucho más, ganó las elecciones por el partido Partido del Poder Popular contra el otro partido más importante de Corea, que es el Partido Democrático, solo por el 0,8%. Esto lo ¿Hace cuánto? En el 2022. Esto lo que llevó es que prácticamente el Congreso quede empatado y en las elecciones que se hicieron hace muy poco, en abril del 2024, la oposición terminó ganando la mayoría en el Congreso. La hegemonía imposible, yo lo dije, que valía para todo. Cada vez hubo más países. En Corea también se consigue. En Corea también se consigue. El problema que tuvo es que no tuvo una oposición que generosa, como tiene Milei, por ejemplo, en Argentina. Entonces, claro, quedó trabado toda propuesta, todo proyecto que tenía el presidente coreano, quedó trabado en el Congreso. De ahí es que viene esta aplicación de la ley marcial, porque básicamente lo que le permitía era cerrar el Congreso y empezar a gobernar como él quisiera. A ver, ¿por qué quería esto? Primero porque hay de fondo en Corea empieza a surgir esta pelea entre Estados Unidos y China, esta disputa regional que se empieza a ver en tensiones entre los partidos dentro del país. Como les decía recién, tienen el problema de que el Congreso estaba virtualmente paralizado, entonces no había ley que pudiera avanzar. Algunas leyes importantes tienen que ver con apoyo a la guerra de Ucrania y financiamiento ligado a la OTAN. Es que la crisis en Corea lo pone un poco nervioso. El agua de la boca. Está complicado. No, es para emocionarse igual. No, es todo terrible esto. Estoy retro. Huelgas, estamos hablando de huelgas, no solamente de un tema por arriba, sino que se empezó a expresar por abajo con huelgas parciales, y no solamente revueltas en general, sino por protagonismo de organizaciones de trabajadores. No, y además una cosa que quizás no se ve tanto desde lejos, porque tenemos esta imagen también, ¿no?, de Corea, superpotencia industrial y todo, es que en la clase trabajadora de Corea del Sur también hay un sector, ellos le llaman los irregulares, que es recontra masivo, o sea, un porcentaje quizás similar al de la Argentina, pero en tamaño que son impresionantes, que también que los sindicatos, aunque son hiperburocráticos, si
abren algún canal para la acción, hay un montón de gente dispuesta a participar de un montón de maneras. De hecho, los últimos años no fueron tranquilos. Claro, que ya venía hace un tiempo. Claro. Es lo que vimos apenas el presidente intentó aplicar la ley marcial, que terminó en movilizaciones, y en estos días lo que se está dando es una serie de llamados a huelgas y marchas pidiendo la renuncia del presidente y el impeachment. De hecho, está la amenaza de varias centrales sindicales de que si el 11 de diciembre no se concreta la renuncia de Yun, ahí empezaría, o sea, igual una amenaza, ¿no? Empezaría tipo una huelga indeterminada, o sea, hasta que renuncie. Claro. Quieren que renuncie. ¿No hay Daer ahí o más o menos? Sí, No, sí, hay pero Daer, pero bueno, pero hay a ver, Héctor Daer, estamos hablando del dirigente de la CGT, ¿no? Sí, para explicar qué pasa más de fondo en Corea, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que es un país en donde, más allá de que lo presentan como el nuevo capitalismo, el gran desarrollo del capitalismo, lo que hay es una desigualdad muy profunda. En 2022 se calculó que el 20% más rico tenía 64 veces más que el 20% más pobre, que es algo que no se dice mucho. Celeste habló en varias columnas de lo que pasa con la soledad, con las mujeres, con la reacción de las mujeres. Bueno, de hecho, el programa pasado habló justamente sobre eso. Sí, hablamos del movimiento 4B y aprovecho, soy como Augusto Dorado, viste que siempre habla con los protagonistas. Te adelantó el quilombo que venía y no la quisiste ver, ¿eh? No, pero no solo eso, sino que estuve hablando con una activista militante de Corea del Sur. Ah, bueno. Ajá. El fin de semana lo van a poner en la izquierda diario. ¿Cómo se dice impeachment en coreano? No sé porque hablamos en inglés. Pero sí, justamente el problema de el problema de la desigualdad es uno de los más sentidos, y ahí también es un poco lo que explica la actividad tan, digamos, fervorosa de las mujeres hace ya bastantes años, que se expresó en un montón de movimientos distintos, tipo Me Too, tipo Ni Una Menos, entre trabajadoras, mucho también, ahora con este movimiento 4B, aunque es más marginal, pero un descontento muy grande, sobre todo por la desigualdad. Sí, y para pensar un poco también, para traerlo acá, por ejemplo, Yoon ganó la elección con un discurso político muy relacionado contra el feminismo, la batalla cultural, etcétera. Y me parece que lo interesante, lo que empezamos a ver, lo que se vio en Corea, es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que esto que parece tan estable, este avance de la derecha conservadora que parece tan firme, va a empezar a tambalear mucho, porque el mundo está cambiando muy rápidamente, y lo más importante es que la desigualdad que va creando el capitalismo en cualquier momento puede estallar. Si lo vemos, si lo vemos a vuelo de pájaro, digamos, una crisis en el gobierno alemán, un problema que tuvo el gobierno francés antes de ayer. Recién. Todavía Trump en Estados Unidos y el enfrentamiento con China, la guerra de Ucrania y las amenazas de Putin en relación al problema nuclear. Efectivamente es así, y de todas esas cosas, como la devaluación en Brasil, algo quizás pueda llegar a la Argentina. Corea, sigan este quilombo, y Diego lo va a seguir también en los próximos programas, porque todavía está muy abierto.